Una de las más grandes verdades espirituales que nosotros podamos conocer es que Dios es bueno. Sabemos que Dios es luz, que Dios es paz, que Dios es poderoso, que Dios es amor. Bueno, todo eso también lo es, pero una verdad sobre la que yo quiero en este momento comentar es esta verdad universal, absoluta, de que Dios es bueno. En el corazón de Dios, en la persona de Dios, no existe ni la mínima sombra de maldad. Dios es bueno. Y bajo ese principio espiritual, nosotros podemos construir y edificar todo, entendiendo que la voluntad de Dios es buena. ¿Por qué? Porque su naturaleza es así. Dios es bueno. Y Él es perfectamente, absolutamente, maravillosamente bueno. Todo lo que dice Dios es bueno. Todo lo que hace Dios es bueno. Todo lo que piensa Dios es bueno. La Escritura nos dice, alabad a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El Señor Jesús, en algún momento, cuando estuvo aquí en la tierra, les dice a todos los que estaban junto a Él, les dice, les dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque a Él le dijeron bueno, dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Solo su Padre, el Padre Celestial, es bueno. Y bueno, cuando Él empieza a crear todas las cosas, ¿verdad? Vemos que termina de crear aquello y dice, y vio Dios que era bueno. Y luego en el siguiente día, y vio Dios que era bueno. Y luego en el sexto día dice, y vio Dios que era en gran manera bueno. Porque todo lo que hace Dios es bueno. Pues la creación que Él hizo es buena. Y nosotros somos parte de esa creación. El plan de Dios al crear al hombre, al crear a la mujer, es un plan maravilloso, es un plan bueno. Ahora, para que nosotros lo disfrutemos a plenitud como Él lo ha establecido, con el propósito con el que Él lo ha establecido, bueno, pues tenemos que entenderlo y vivirlo de acuerdo a como Él lo ha establecido. Porque si nosotros, si Dios establece las cosas de una manera y nosotros las cambiamos y lo hacemos de otra manera, pues entonces echamos a perder para nosotros mismos el plan de Dios. Y bueno, habíamos estado viendo en el video anterior y en otros anteriores también, bueno, cómo estableció el Señor la creación. Y hemos estado viendo cómo Dios creó al hombre, ¿verdad? Del polvo de la tierra y de la costilla crea a la mujer. Los hace diferentes con un propósito diferente, con un plan diferente, pero para que juntos cumplan cada quien una misión que Dios les ha dado. Y mirábamos que en el capítulo 3 del libro de Génesis, pero la serpiente era astuta, y vimos cómo la serpiente, que representa a Satanás, que representa las tinieblas, pues engañó con muchas mentiras a Eva, y después Eva come el fruto prohibido por Dios, y también le da a su marido. Bueno, pues estábamos viendo estas maravillosas enseñanzas que están aquí para nosotros, maravillosos secretos que están aquí y que Dios nos los ha dejado para que nosotros los entendamos y podamos entender su voluntad plena. Bien, mirábamos aquí que decía, ¿verdad?, cómo Eva dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, estamos hablando del árbol prohibido, y que era agradable a los ojos y era árbol codiciable. Bueno, pues así se presenta el pecado. Las tentaciones así son. Las cosas desagradables a Dios, Satanás no las presenta como algo bueno, cuando no es bueno. Así es que en el mundo hay muchas cosas que parece que son buenas, pero no lo son, ¿ok? Y son como agradables, están disfrazadas de algo agradable, pero realmente serán agradables a la carne humana.
serán agradables en el mundo, pero delante de Dios son desagradables, son cosas pecaminosas, son cosas inmundas, cosas de pecado. Bien, entonces, bueno, pues así se presenta todas las circunstancias de pecado, sean celos, contiendas, envidias, robos, homicidios, cosas sexuales, ¿verdad? Cosas inmundas, en fin, todo eso se presenta, sí, el adulterio, la fornicación, pues sí, pues parece que es muy agradable, pero detrás de ello está el pecado, está la desobediencia para con el Señor. Y vimos entonces que, bueno, pues tomó del fruto y le da a su marido, y tan pronto hicieron eso, entonces tuvieron conciencia del mal, conciencia del pecado. Fue cuando se avergonzaron, y dice aquí que cosieron, en el versículo 7, dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, pues esas hojas de higuera las cosieron, es del verbo coser, pero vamos a decir como coserlas con hilo, déjeme decirlo así rápido de esa manera. No es de coserlas en un cocimiento al fuego, no. Las cosieron, no nos dice aquí con qué las cosieron, ¿verdad? Y yo creo que pues en ese momento no había alguna aguja para hacerlo, pero bueno, cuando uno está en el campo, en la naturaleza, créame que se inventa uno todas las maneras para resolver las cosas, ¿eh? Yo vengo del campo y mis familiares son del campo, y muchas veces yo voy al campo y veo cómo se resuelven las circunstancias. Cualquier situación, la que sea, se resuelve a la manera del campo. Mire, un paréntesis aquí, en estos días estoy proyectando por ahí unas cabañas por allá en las montañas, pero he tenido la idea porque ahí donde yo voy a hacer esas cabañas hay un bosque abundante, hay mucho campo, mucha vegetación y animales. Haga de cuenta que está usted solo en la selva, déjeme decirlo así. Entonces hemos tenido la idea de hacer algunas cabañas rústicas, primitivas, déjeme decírselo así, primitivas, donde las personas que vayan allá, bueno, pasen unas horas, un par de días en pleno contacto con la naturaleza, sin las comodidades que nos hemos inventado a través de los años, ¿verdad? Y que las disfrutamos acá en las ciudades, de todo tipo. Bueno, pues relaciono esto porque aquí vemos a Adán y Eva en pleno contacto con nada más con lo natural, pero de alguna forma ellos cosieron, repito, pues yo no sé cómo lo hicieron, pero cosieron por allí hojas de la higuera y para cubrirse la parte de adelante, ¿verdad? Bueno, dice, y también dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. A ver, Dios, la presencia de Dios en todo lugar, en este caso en el huerto, donde había puesto a Adán y a Eva, en el huerto. Bueno, tengamos esa plena conciencia, porque estemos nosotros en el campo, estemos en la ciudad, estemos en el trabajo, estemos donde quiera que estemos, la presencia del Señor siempre está allí. Igual aquí como Adán y Eva, que estaban en el huerto, y bueno, pues ellos oyeron la voz del Señor. Ahora, al oír la voz del Señor, ¿cuál fue la reacción de ellos? Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Esto es importante, al aire del día. El aire representa al Espíritu Santo, y el día pues es la luz misma. La luz, en este caso, sería la luz del sol, porque ya había sido creado el sol, ¿verdad? La luz del sol que representa precisamente la luz de Dios. Bien, dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Aquí está. Cuando uno peca, la primera reacción del alma de la persona que ha pecado, pues es esconderse de la presencia de Dios. Esto es inmediato, esto es directamente, o sea, ocurre inmediatamente, ¿verdad? La conciencia del hombre, la conciencia de pecado, ¿verdad? El espíritu nos redarguye también de pecado, y eso nos lleva a temer de la presencia de un Dios santo. Porque nosotros ya hemos pecado, hemos perdido la santidad,
en ese pecado. Entonces ya no podemos estar ante la presencia de Dios. Y dice, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Dónde se escondieron? Entre los árboles del huerto. Bien, ahora, ¿por qué se escondieron entre los árboles? Interesante esto, ¿eh? Bueno, mire, en los estudios del ADN que estoy enseñando sobre el ADN espiritual de todo el universo, donde explico el significado de cada una de la creación de Dios, de cada una de las cosas que Dios ha creado, los árboles representan a los hombres también. Los árboles representan a los hombres. Y hay escrituras para armonizar esto, trazar correctamente este concepto. Bueno, recordemos que el Salmo 1, ¿verdad?, que habla de que bienaventurados, ¿verdad?, aquellos que, bueno, pues que no andan en camino de pecadores, serán como árbol plantado junto a corrientes. Y hay más escrituras, ¿verdad? Veo a los hombres, dijo aquel ciego que estaba recuperando la vista, que están por ahí, pero los veo como árboles, ¿verdad? También tenemos, y hay otras escrituras, aparte de que el ser humano, para poder vivir, necesita lo mismo que necesita el árbol. ¿Ok? Igual, lo mismo. Mira, una persona para vivir necesita agua, el árbol necesita agua. Sin agua el árbol se muere, sin agua el ser humano se muere. Sin aire el hombre se muere, sin aire el árbol se muere. Y así, bueno, pudiera enseñar más cosas, pero bueno, lo hablaré luego. Bien, ahora, dice, a ver, se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Entonces, ¿por qué se escondieron entre los árboles? Bueno, porque así el ser humano se esconde, ¿verdad?, detrás de otros seres humanos. O sea, en la convivencia social, pues aquí andamos nosotros y nos camuflajeamos, ¿verdad?, detrás de otros hombres. Nos sirven de escondedero, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La voz de Dios, de inmediato nos hace sentir la intención de Dios, o sea, lo que Dios quiere. Al escuchar aquí la voz de Dios, inmediatamente dice, tuve miedo y me escondí. Tuve miedo, oí tu voz y me escondí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque al escuchar la voz de Dios, atención con esto, al escuchar la voz de Dios, cuando estamos en pecado, no se oye igual la voz de Dios que cuando estamos haciendo su voluntad. Es diferente, totalmente. Bien, dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios sabía que al momento que el hombre tuviese conciencia de la desnudez, o sea, a ver, ¿qué es la desnudez? Atención con esto. La desnudez es, ver la desnudez es ver la carne de alguien. Si yo ahorita traigo aquí mi camisa, si yo me quitara mi camisa y mi camiseta que traigo debajo, ¿verdad?, entonces se miraría mi carne, mi desnudez. Es lo que entonces ya se estaría mirando. Bueno, mirar la desnudez es mirar la carne. Y mirar la carne es, como la carne significa pecado, entonces es mirar el pecado. Entonces dice aquí, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bien, esa es la reacción natural del pecado, escondernos. Por eso una de las oraciones que hace David es, bueno, pues también que Dios, que Dios nos perdone también los pecados que nos son ocultos, Y también habla la Escritura de que el que oculta su pecado no prosperará. El que oculta su pecado no prosperará. Una gran lección aquí, Tú pecas, yo peco. Seguimos pecando, ¿verdad? No con la misma intención de antes de conocer al Señor. No con la misma frecuencia de antes de conocer al Señor, pero seguimos pecando. Entonces, bueno, pero también hay pecados que sí nosotros
a ver, los reconocemos porque son muy evidentes, ¿verdad? Pero hay otros pecados que de alguna manera son ocultos. Es más, hay muchos pecados que escondemos de las demás personas, ¿eh? Sí, escondemos muchos pecados, ¿eh? Y yo lo digo por mí, ¿verdad? No te conozco a ti, pero conociendo la palabra del Señor sé que, pues que tú también, contigo también pasa igual, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues procurar no esconder el pecado, ¿eh? Y manifestarlo a nuestro Dios, el cual es misericordioso. Bien, dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Dios sabía que al comer de ese árbol que se le había ordenado que no comiese, en ese momento pues iba a haber la desnudez, ¿verdad? Por eso le hace esa pregunta. Y el hombre respondió, fíjense bien, ¿qué le pregunta a Dios? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? Y ahora el hombre responde, pero no responde directamente lo que Dios le está preguntando, ¿verdad? Sino indirectamente. ¿Y qué dice? Dice, bueno, dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esto es muy interesante. Si lo vemos en un plano netamente, a ver, de persona a persona, pues vemos cómo el hombre está culpando a Dios. No está culpando a la mujer. Otra vez, no está culpando a la mujer. Le dice, la mujer que me diste. O sea, ¿a quién está culpando? A Dios, ¿eh? Eso es grave. O sea, ahí está un segundo pecado, ¿eh? Ese ya es un segundo pecado. ¿Y por qué ese sería un segundo pecado? Bueno, porque no es justo. No es justo culpar a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios, Él es perfectamente justo. Aquí el hombre está diciéndole a Dios que Él fue injusto al darle una mujer que lo iba a engañar, que lo iba a seducir. Entonces, segundo pecado, ¿eh? Pudiéramos decir que si el primer pecado fue el desobedecer ahí, ¿verdad? Y comer del fruto, este sería el segundo, donde el hombre está culpando a Dios de su pecado, de su propia falta. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora, pongámoslo de esta manera. Normalmente cuando pecamos, una de las reacciones naturales muy normales es que nosotros, tratemos de justificarnos. Pues yo le pegué porque él me insultó primero. Pues yo le robé porque la otra vez le presté y no me había regresado ¿sí? Pues yo te engañé, esposa, yo te engañé, pues porque tú no me estabas atendiendo bien, pues yo por eso me fui con otra. O sea, siempre, todos nosotros, hombre o mujer, cuando pecamos, tratamos de justificarnos. Y no estamos justificados por pecar. No hay justificación alguna. Pues aquí el hombre se está justificando. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, ella fue... Primero culpa a Dios, después está culpando a la mujer. Y ella me dio del árbol y bueno, pues yo comí. Y bueno, dice entonces, Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ahí entonces, esa pregunta es muy importante porque, Dios le está pidiendo allí, una respuesta de su conducta, de su actitud, de su falta, ¿verdad? ¿Qué es lo que has hecho? Esta pregunta le da la oportunidad, en este caso a la mujer, de responderle a Dios. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Bueno, aquí vemos otra justificación de parte de la mujer, la serpiente me engañó
y comí. Bueno, pues aquí vemos entonces toda esa triangulación de mentiras, de tentación, de pecado, de justificación entre, bueno, aquí está el hombre, está la mujer, está Dios, está la serpiente, y bueno, aquí vemos toda una triangulación ante la exigencia, la demanda de Dios de el porqué de la conducta del hombre, de la serpiente y de la mujer. Pues vemos que cada quien esgrime su propia, entre comillas, su propia verdad, pero nada es justificable, ¿eh? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, aquí vamos, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Bueno, aquí empiezan los juicios de Dios. A ver, le habla a la serpiente, le habla a Satanás, ¿verdad? Pero en este caso, a través de la serpiente. Y dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Maldita serás. Bueno, pues entonces vemos a Satanás que habitó dentro de la serpiente en ese momento, ¿verdad? O sea, lo que estamos viendo es una serpiente poseída por Satanás, ¿ok? O sea, los demonios sí se meten en los animales. Recordemos cuando aquellos cerdos, cuando el Señor Jesús expulsó a unos demonios y pidieron permiso para entrar, ¿dónde? En los cerdos. ¿Por qué en los cerdos? Porque el cerdo es un animal inmundo. Los espíritus inmundos no pueden entrar en animales limpios, pero sí en animales inmundos. En este caso la serpiente es inmunda. Y bueno, a ver, veamos esto. Dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Aquí hay una sentencia tremenda de parte del Señor. Maldita serás. Entonces, quedémonos con esto. Atención, estoy hablándole espirituales, ¿eh? La serpiente está maldita. Hasta el día de hoy. La serpiente está maldita. Hasta el día de hoy. Así es que evitemos nosotros. De hecho, yo conozco personas que les gusta comer la carne de víbora o tener a la víbora, tenerla en cierta estima especial, o tenerla como mascota o así, ¿verdad? Bueno, ahora, los animales inmundos y los animales limpios, hay ordenanzas de parte del Señor de cómo debe ser nuestra relación con ellos, ¿eh? En este caso, haremos bien en evitar la serpiente. Eso es bueno, porque la serpiente está maldita. Y maldita más, dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, ¿verdad? Bueno, dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Bueno, pues aquí tenemos otra parte del juicio que Dios da sobre la serpiente, y ahora, bueno, pues tendrá que arrastrarse. Hasta el día de hoy ella se arrastra, ¿verdad? Esto nos puede inducir un poco el pensamiento de que en ese tiempo la serpiente no se arrastraba, ¿ok? Que en ese tiempo no se arrastraba. En el momento que ya engaña a Eva y a Adán, pues entonces la ordenanza del Señor es, sobre tu pecho andarás. Esto es interesante. No tengo ninguna revelación de por qué el castigo de Dios sobre la serpiente fue, sobre tu pecho andarás. No lo sé. Ese juicio dado por el Señor para que se arrastre, ¿verdad?, sobre la tierra, no me alcanza. No tengo ningún entendimiento sobre por qué tendría que arrastrarse, ¿verdad? Y polvo comerás todos los días de tu vida. Bueno, pues al andar ahí sobre la tierra, arrastrándose, pues definitivamente, ¿verdad?, anda sobre el polvo de la tierra, ¿verdad? Bien, dice, y en el versículo 15, y pondré enemistad, le sigue hablando a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza,
y tú le herirás en el calcañar. Bueno, pues hemos escuchado de muchos siervos del Señor la interpretación, creo que muy correcta, muy precisa, sobre la enseñanza que nos da aquí este versículo, ¿verdad? Donde, bueno, dice, enemistad entre ti y la mujer. Bueno, ahí igual yo creo que nunca he escuchado enseñanza específica sobre esta parte, enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué significado tiene a profundidad? Soy honesto, no lo entiendo mucho, o sea, ¿en qué medida la enemistad? ¿En lo natural o en lo espiritual? Bueno, yo me quedaría en lo espiritual, Recordemos. La serpiente representa a Satanás y la mujer representa la carne. La mujer representa la carne. Entonces, precisamente cuando Satanás tienta a una persona, le tienta a través de la carne. Ahí está esa enemistad. Hasta ahí es donde yo puedo entender. En lo natural, no alcanzo a entender si hay alguna enemistad específica entre la serpiente y la mujer. Bueno, pero en lo espiritual eso es lo que yo alcanzo a discernir. Dice, y enemistad entre tu simiente, o sea, vamos a decir, entre tus hijos, entre los hijos de la serpiente y la simiente suya, y la simiente de la mujer. Bueno, pues aquí, si nomás se quedara hasta allí, no tendríamos mucha luz. Pero lo importante viene enseguida, cuando dice, esta te herirá en la cabeza, esta simiente de la mujer. O sea, esta simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Ahí entendemos que hace una referencia, pues, a Jesús, hijo de mujer, hijo de María, ¿verdad? Que al pelear con Satanás, ¿verdad? Pues le da precisamente en la cabeza, ¿verdad? Entonces, o sea, Jesucristo vence a Satanás, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice, esta te herirá en la cabeza, esta simiente de la mujer. Dice, y tú le herirás en el calcañar. Bueno, pues la herida que Satanás le hizo a Cristo, aunque le provoca la muerte, ¿verdad? Es una herida menor. Es una herida pequeña, ¿verdad? Que no... es más, de hecho, él pensó que matando a Cristo, él triunfaba. Y precisamente era al revés. Matando a Cristo, Satanás perdió todo. Entonces, pues la herida que Satanás le hizo a Cristo fue nada más en la carne, ¿de acuerdo? Pero la herida que nuestro Señor Jesucristo le provocó a Satanás fue en la cabeza, una herida mortal. Y el vencedor, nuestro Señor Jesucristo, recuperando lo que Adán había perdido. Bien, entonces, bueno, hasta allí Dios le dice a la serpiente, justo el Señor, en todas sus... lo que Dios determina, hay justicia perfecta. Bien, ahora vemos en el versículo 16 que ahora Dios habla con la mujer para dar sentencia, juicio sobre la mujer. Voy a leerlo y de esto hablaré en el siguiente video. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Interesante. ¿Por qué ese juicio, verdad? Eso es tremendo, entiéndase que en el plan de Dios estaría que los hijos que tuviese la mujer, que no hubiera dolor, no hubiera dolor en sus preñeces, en sus partos, que no hubiera ningún dolor. Sin embargo, aquí sería interesante investigar espiritualmente, ¿verdad? ¿Qué revelación nos da el Señor? ¿Por qué le puso dolores en sus preñeces? Muy interesante. Dice, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bueno, estas últimas dos frases, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti,
Bueno, en esto me detendré un poco en el próximo video, porque creo que es muy importante y es la raíz de que nosotros podamos entender perfectamente el diseño de Dios en la relación de esposo-esposa, hombre-mujer, en un plan perfecto, ¿eh? Y bueno, en los tiempos que nos toca vivir, hay una distorsión por completo de todo esto. A ver, bueno, de entrada hay una ignorancia total sobre esta voluntad manifiesta del Señor aquí en el Génesis, de entrada. Y de lo poquito que se ha escuchado y que medio se aceptó durante un tiempo, ahora hay toda una campaña mundial diabólica para destruir totalmente estos principios establecidos por el Señor para una relación de convivencia, para que esa relación de convivencia entre los seres humanos, entre hombre y mujer, sea una relación buena. Solo que Satanás pues ahora ha ensuciado todo eso y ha desviado el plan perfecto del Señor con respecto a esta voluntad manifiesta de parte de nuestro Señor. Y esta desviación, esta contaminación está ya también dentro de la iglesia. Totalmente. Mire, el día de hoy, por ahí, en una publicación de Facebook, veo que se está promoviendo, déjeme decirle, como una conferencia bíblica, una conferencia espiritual, un seminario, déjeme decirlo así, para las mujeres. Y veo, por ejemplo, allí, algo sazonado. El título de esa reunión está sazonada con feminismo. Feminismo y aparte con una visión equivocada de lo que es la voluntad del Señor. ¿Qué dice? Bueno, esa conferencia se llama Soy virtuosa. Soy virtuosa. O sea, mujeres, hijas de Dios, vengan a ver esta conferencia. La conferencia se llama Soy virtuosa. Ah, caray. Pues ya de entrada hay soberbia en ese título. Hay jactancia. Es como si yo dijera, soy amoroso, soy humilde, ¿verdad? Yo soy sabio, yo soy justo. Interesante, ¿verdad? Sin embargo, pues así se llama es un tanto farisaica, ¿verdad? Una expresión de esa naturaleza. Pero como que ahora se justifica por el feminismo, por el empoderamiento y esas cosas que han distorsionado la voluntad del Señor. Pero bueno, dejémosle aquí y continuaré en el próximo video. Bueno, recibe en el nombre del Señor bendiciones para ti y para toda tu casa.